¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones. Esta charla amena, informal, con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita un querido amigo, talentosísimo, Cacho Bernal, Víctor Bernal. ¿Cómo te va, Cachito? Hola, Claudio. Bueno, encantado por la invitación y obviamente cada vez que nos encontramos siempre es un placer hablar de la música o de la vida, ¿no? ¿Cómo empezaste tu relación con la música? ¿En qué edad recordás tu primer contacto con la música? Hace un montón. Yo a los 13 años ya tocaba, digamos, ¿no? Yo vengo de familia de músicos. ¿Tu viejo también era baterista? Yo cuando me di cuenta ya era músico, o sea, yo nunca pasé esa transición de estudiar un instrumento yo creo que me transformé en músico y ahí me di cuenta que había que estudiar, o sea, fue al revés, ¿no? Y bueno, en realidad para mí la música siempre fue una cosa cotidiana, es como el almuerzo, como la cena. En mi casa la música era eso. Y a los 13 años empecé a tocar. Yo recorrí la provincia de Misiones empezando a tocar músico de baile, digamos, ¿no? A los 13 años. Conocí todo Misiones, te estoy hablando hace muchos años, de los 70, ¿no? Donde no había asfalto en Misiones, donde había que agarrar la tierra colorada y había que caerse a la cuneta a veces y empujar. Claro, y había que llegar a los bailes y si te agarraba una lluvia no sabías si llegabas, ¿no? Y no sabías si volvías tampoco. Y, qué sé yo, muchas veces llegar y con barro arriba, armar las cosas y tocar, ¿no? Sí. Así todo amarrado, ¿no? Sí. No, eso por un lado, y por otro lado, bueno, yo creo que eso que vos decías al principio de que por ahí a mí me preocupó un poco investigar y darme cuenta que yo tenía que tocar la música de cómo yo hablaba, digamos, como con la elle, o sea, la cosa cotidiana nuestra. A mí, paradójicamente, eso me pasó en el Chaco, ¿no? Cuando yo me fui a estudiar al Chaco en los años 80, ahí me cayó la ficha, digamos, de que en realidad la música que nos pasaba a nosotros era la música que tenía que ver con la frontera, con el fuelle, con la guitarra criolla, con la forma de hablar y qué sé yo. Y bueno, y en el Chaco me pasó que tuve la posibilidad de tocar y de andar atrás de los viejos chamameceros, ¿no? Te estoy hablando en los 80. Y eso me di cuenta también que a partir de eso, de que la percusión, que es mi métier, en realidad le faltaba mucho el respeto a toda la música litoral, ¿no? Cómo se tocaba, cómo participaba la música. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a la cola del asunto y voy a ponerme a ver cómo es, ¿no? A estudiar, a investigar, a preguntar y a ver si esos tipos capos de esos géneros me permitían sumar a su música, ¿no? Y si te consideraban incluirte. Claro, y de qué forma uno podía sumar a esa música sin molestar, entre comillas, ¿no? Y sin faltarle, como decís vos, el respeto. Claro, entonces, a partir de eso, te estoy hablando de los años 80, más o menos. Claro, porque hasta ahí, antes de irte a estudiar, vos sos arquitecto. Sí. Te fuiste a estudiar arquitectura. Fui a estudiar arquitectura. ¿Te habías ido con esa idea del músico de baile que tocaba? Yo tocaba, música? Anteriormente a eso tenía propuestas de jazz rock, igual de música de búsqueda de Misiones, pero a través desde otro lado. Nosotros tuvimos un proyecto muy importante en los años 70 y pico, 80, que nosotros llenábamos el auditorio del Montoya, que estoy hablando de los años 79, 80, Clave de Hoy se llamaba. Sí. Y eran una experiencia, con esa misma experiencia fuimos a tocar al Chaco, qué sé yo, pero siempre sonaba como más electrónico, sonaba como más, como una derivación de lo que en ese momento sucedía, que era la fusión folclórica, el jazz rock, por ahí todo ese embolleré de
situaciones o de sonido que tenían que ver un poco con la impronta que uno tenía, que escuchó y tocó toda la vida, y darse cuenta de que la música de acá pasaba por otros lados, ¿no? Y eso para mí, lo de Clave Hoy, fue muy importante y fue también casi un quiebre, así, de a partir de eso empezar a investigar y a empezar a ir para atrás, digamos, o sea, a ponerse a la cola, como yo digo, ¿no? Eso te pasa en el Chaco. Eso, el Chaco. claro, el clic me pasó en el Chaco. ¿Con qué figuras podemos recordar y a mí me con pasaba, las que hayas trabajado y que yo, te hayan marcado? Y así, en realidad casi hicimos junto con Cito Segovia, con los Rudy Nini Flores, que cuando Rudy y Nini Flores estaban arrancando, grababan en Melopea, arrancaban los Imaguaré, o sea, el primer lugar donde grabó Imaguaré era en el estudio de Raúl Díaz en Corrientes, y yo iba al estudio de Raúl, y entonces yo participaba en algunas grabaciones de algunos de esos proyectos. Era como una cocina que estaba pasando algo ahí, ¿no? Ahí en Corrientes, ¿no? En los años 80 te estoy hablando. Y a mí me sirvió muchísimo. Desde ahí, digamos, Ramón Ayala, el gringo Lorman, te estoy nombrando todo tipo de esa época, ¿no? Por ejemplo, Lorman, que también era un tipo único, que ya no está, pero fue un poco el ahijado de un gran generador del chamamé como fue Isaco, ¿no? Y que vivió acá en Posadas. Y que formó parte del Trío de Oro con Isaco y con Galarza. Bueno, y nosotros tuvimos la posibilidad de estar con él, de tocar con él, y eso es lo que yo digo un poco de ponerse a la cola, porque a veces, yo me río porque a veces me llamaba Julio, me decía, Cachito, vení porque sufrí este fin de semana porque había un atormentador del chamamé atrás. Un atormentador del chamamé era un baterista, ¿no? que estaba atrás, y él me permitía a mí tocar con él, digamos, ¿no? Pero por esta cosa que yo te digo de ponerse atrás y tocar en función de lo que el chamamé pedía, ¿no? Sí. Entonces él me quería y me decía, decile a cómo hay que tocar, decile que no toque eso. Sí. Experiencias de los tipos que creo yo uno debería ponerse a la cola, ¿no? Para aprender, digamos, si uno quiere. Porque de última, respetar el género musical que es respetarnos nosotros mismos. O sea, esa es mi concepción, ¿no?